es el de la vacuna y la polio, la historia de la poliomielitis y la vacuna, porque estamos en época, obviamente, como ustedes bien saben, de antivacunas, imbéciles, asesinos, disidentes. Yo disiento de la idea de que la gravedad sirve de algo. Mi señor Suárez está en un séptimo piso, se tira por el ventanuco, nos vemos abajo y continuamos la conversación si usted así lo desea. Y gente como Iker Jiménez, que, ay, si yo solamente presentaba unos señores que dicen mentiras para matar gente y me están censurando. Estas cosas, bueno. Pues en estos tiempos es bueno recordar lo que fue la epidemia de la poliomielitis y sus efectos, así como la vacuna que salvó a millones de niños de una suerte aterradora y no logró salvar a otros porque llegó tarde o porque no se aplicaron. Yo tenía una amiga en México que es médico, está casada con un médico, pues, un maravilloso, era, no sé ahora si se haya retirado ya, porque de esto hace una pila de años, pero él hacía microcirugía. Tú te cortabas la mano con una hacha y él llegaba y te la pegaba, y pegaba nervios y tendones y vasos sanguíneos, estaba horas y horas con el microscopio y era el hombre más feliz del mundo. Y cuando el enfermo hacía así, él venía y te contaba que el enfermo había hecho así, que había sido un éxito las 14 horas que se había pasado pegándole la mano. Ella era médico, pues, y el padre de ella era médico. Y al padre de ella se le pasó a vacunarla para la polio. Ella era pues, 3, 4 años más joven que yo y tenía secuelas de polio en una pierna. Sufrió poliomielitis, tenía secuelas en la pierna. Así que es bueno que hoy hablemos un poco de la polio, ya que también vamos a hablar de los anti-airbags, que va usted a ver cómo son iguales a los antivacunas.